Pues un placer siempre volver a Marbella, siempre volver a Le Ros. Me siento como en casa, siempre pasan años, pero sigo volviendo. Y pues cada vez me siento como me reciben con todo el cariño. Y pues hoy estamos aquí con Muse, con Francisca García, de Hoteles Casa 1800. Muchas gracias por la bienvenida, por acogerme, por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí hoy con tantos profesionales. Da un poquito de vértigo, pero bueno, voy a intentar contaros un poquito dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro. El último año ha sido bastante intenso para hoteles, para la industria. ¿Cuáles serán como los retos o los cambios que habéis vivido principales y cómo lo habéis gestionado? Bueno, por contaros un poquito el concepto de los hoteles que yo dirijo, que gestiono. Somos hoteles boutique ubicados en casas históricas, en el centro de urbanos. Estamos en Sevilla y en Granada. Estamos con un nuevo proyecto, mitad de obras todavía de rehabilitación en Córdoba. Y nuestro concepto, como os decía, es boutique, con clientes de poder adquisitivo medio-alto, principalmente internacional. Y bueno, volviendo un poco a tu pregunta, ¿cuáles han sido los retos de este último año dentro de este panorama que todos estamos viviendo y lidiando, ¿no? Podría tener muchísimas contestaciones, creo que todos tendríais muchas contestaciones, pero yo me quiero centrar en un poco lo que se repite año a año en nuestros resultados. Nosotros tenemos una ocupación media anual del 99%, cerca del 70% de canal directo, me atrevería a decir un 99% de prepago de todas nuestras estancias y el resto por encima de los 5 estrellas en nuestro destino. Con lo cual, podéis imaginar nuestro reto cuál es, ¿no? ¿Cómo mejorar estos datos? ¿Qué hacemos ya? Porque, claro, esos son datos principalmente de revenue, pero ahora nos vamos a distribución. Tenemos solamente un canal, que es, bueno, nuestro canal, por supuesto, que lo acabo de comentar, y después estamos solamente con Booking, ¿no? Como escaparate. Entonces, a ver, ¿qué hacemos, no? Cada año decimos lo mismo, es verdad que al final, bueno, pues los resultados nos están diciendo que estamos haciendo algo bien. Vamos también de la mano de grandes profesionales y colaboradores, que por supuesto son fundamentales en este camino. Y como decía, el principal reto es ese, ¿no? Tengo que decir, porque sí o sí hay que nombrarlo, sobre todo los que vivimos de cliente internacional. La situación macroeconómica internacional pues, nos afecta directamente, ¿no? Y sobre todo los que vivimos del norteamericano. Ya sabéis que, bueno, Trump abre la boca y hacemos todo un poco así, sobre todo, como os digo, los que vivimos principalmente de este mercado, ¿no? Uno de los grandes retos también era precisamente sacar un poquito de huevo de la cesta porque teníamos la mayoría puesta en este mercado, con lo cual, con la distribución que os he contado y los datos que os he traído, a ver cómo hacemos para desviar también la demanda a otros países. Bueno, pues nada, nos ponemos a trabajar y empezamos a ver pues cuál es el cliente que más poder adquisitivo trae, o sea, cuál es el gasto medio más alto a nivel internacional aquí en España, ¿no? Bueno, pues todos sabéis de estadísticas muchísimo, probablemente más que yo, la mayoría, y sabemos que el asiático es de los que más gastan, ¿no? Bueno, pues venga, vámonos a buscar el asiático. Entonces ya estamos en contacto con consultoras ubicadas en China, Corea, bueno, Japón menos, porque al final por volumen pues estamos un poquito de momento menos enfocados, pero bueno, sobre todo en estos dos mercados pues ya estamos haciendo los primeros pasos de unos proyectos que tenemos en marcha. Y bueno, también no solamente hablar de ese 70% de canal directo, es parte web, como os podéis imaginar, también estamos abriendo la vía de irnos al directo puro y duro, ahora que no me oyen aquí nuestros colaboradores, pero bueno, está claro que dentro de esos datos tienes que seguir viendo dónde poder optimizar y ya, pues bueno, tenemos que hilar muy fino, ¿no? Entonces, bueno, foros como este, que siempre sigue escuchando, aprendiendo de lo que hacéis, de lo que trabajáis, de lo que avanzáis, de lo que sois capaces de traernos, ¿no? A los hoteleros, pues son muy interesantes, siempre seguimos aprendiendo y sobre todo elegir como decía antes, a los que tienen que ir contigo de la mano, ¿no? Porque al final forma parte de tu éxito. Claro, y hablando de estos cambios, siempre llega un momento cuando dices, bueno, ya no basta con solamente adaptarse, tenemos que hacer un cambio bien radical. Y vosotros habéis pasado por un cambio
así, entonces, ¿cómo se ha tomado esta decisión? ¿Cómo habéis llegado a este punto? ¿Y cuál era el impacto más que se notaba? Bueno, nosotros estábamos viendo cómo cambiar el PMS, teníamos uno muy bueno, pero para las características de nuestro establecimiento, que es lo que yo siempre digo, sois muchísimos los que hacéis muchas herramientas tecnológicas muy bien hechas, antes había menos y hoy en día hay muchísimas y lo hacéis además muy bien. Entonces, quizás para el hotelero uno de los principales retos es encontrar al que mejor se adecua a tus necesidades, ¿no? A tu establecimiento. Y ahí andamos en el momento de cambio de PMS. Y dijimos, venga, vamos a cambiar PMS. Pero claro, ya por el camino, aquí por Andalucía se dice, pues ya que me pongo en el cambio del PMS, pues vamos a cambiar también el Channel Manager. Bueno, pues ya que cambiamos el Channel Manager, vamos a meter el RSM. ¿Por qué no? El RMS. Y entonces, pues hicimos un cambio todo a la vez. ¿Para qué ir poquito a poco? Pues todo a la vez. Entonces, claro, hoy en día os he dado esos datos, pero ya llevamos años con unos datos muy optimizados. ¿Qué ocurre cuando tienes un cambio tan grande en tu set tecnológico? Que bueno, primero tienes que conocer al dedillo cómo funciona esa herramienta. Si esas herramientas te van a permitir mantener tu estrategia de revenue y distribución, y no solamente permitir, sino mejorar, porque al final busca eficiencia a todos los niveles, no solamente de gestión, sino de ventas también, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos liamos la manta a la cabeza, ahí yo con todo mi equipo, con reuniones de señores, no pasa nada, vamos poco a poco, vamos a ir. Y bueno, tengo que decir que el onboarding con vosotros fue muy bueno, un 10 con el onboarding de Muse, porque como todos los hoteleros sabéis, el PMS yo siempre digo que es el corazón de los hoteles y además es el que manda en la operativa. Sobre todo en establecimientos tan pequeñitos como los nuestros, que tenemos un nivel de servicio y de excelencia, bueno, tratamos de llegar a esa excelencia que siempre buscamos, ¿no? Entonces, bueno, el cambio del PMS fue realmente lo más gordo y, bueno, pero con vuestra ayuda, a pesar de los pesares, fue bastante bien. Así que, sí, un poquito, muy resumidamente, esa fue la parte más, bueno, cómo ocurrió, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos. Claro. Y pues más allá de lo que está sobre el papel normalmente, pues cuando cambias el PMS, cuando cambias el channel, cuando cambias pues el stack tecnológico, pues esperas ciertos números, ciertas estadísticas. Más allá de esto, ¿qué se ha cambiado realmente en día a día, hablando de pues, procesos, del equipo, en cuanto al huésped? Pues no ha cambiado considerablemente, como os podéis imaginar, que tengamos este set tecnológico tan importante y bastante, creo que siempre apostamos dentro de nuestras posibilidades y nuestros recursos con los mejores. Creo que hemos encontrado a nuestros colaboradores idóneos, ¿no? Para la fase del establecimiento, de nuestros establecimientos donde estábamos. Nos ha permitido, como os digo, muchas posibilidades. Por decir alguna de ellas, principalmente la automatización. Nosotros, sobre todo en los pagos, ¿no? Antes he escuchado otras ponencias de si las tarjetas de crédito, que si pasan o no pasan, que si te las deniegan, que si tienes que cobrar. Bueno, eso pasó a otro escenario. Como os decía, yo tengo casi un 100% de prepago de estancia, con lo cual para mí los pagos son fundamentales. Y todo ese bloque tan gordo, nosotros lo hemos podido automatizar desde que estamos con Muse. Quizás sea uno de los puntos más importantes, pero bueno, después por el camino nos han dado otras muchas posibilidades. Tenemos una visión muy fuerte a nivel de sostenibilidad, entonces tenemos muchos programas también de ahorro de papel, bueno, etcétera, ¿no? Pues con el ahorro de papel, el check-in online, el check-out online, bueno, ahí también nos ayudó bastante. Y después al final la experiencia del cliente. Está claro que nosotros desde el pre-stage ya tenemos unas automatizaciones siempre muy seguidas y muy cuidadas para todo el viaje del cliente, ¿vale? Así que, por poner poquitos ejemplos, creo que son las partes más importantes donde hemos mejorado, ¿no? La automatización, sí, la autonomía. Sí. Bueno, y claro, y después también mejora en los números, ¿no? Porque al final también la conectividad y las posibilidades que nos da ya con vuestro PMS, con unos y con otros, pues al final eso se traduce en números que, bueno, como todo negocio, es lo que buscamos, ¿no? Y para hoteleros que están hoy con nosotros aquí y están en este punto de que saben de que tienen que hacer algo, tienen que cambiar, pero no saben o cómo, o no están seguros por dónde empezar, o bueno,
claro, se asume un reto importante de hacer un cambio, o sea, ¿qué consejo les daríais? Bueno, yo creo que lo más importante es que tenemos que tener claro qué necesitamos, porque dar paso hacia la tecnología en una situación de negocio donde todavía hay partes que se pueden optimizar, pues no tendría mucho sentido. Entonces creo que tenemos que revisar, hacer una revisión interna tuya y entonces buscar al que te ofrece eso. Ahora, lo de buscar a que te ofrece eso no es cualquier tarea, ¿vale? Porque, como decía antes, sois muchos los que hacéis muchas cosas bien y entonces no es nada fácil encontrar al que tiene que ir contigo de la mano. Es una tarea complicada, pero bueno, creo que en este foro y en este tipo de eventos nos ayuda mucho a los hoteleros a escucharos a uno y a otro. Yo os conocí en no un evento como este, pero algo similar, y escuché a vuestro anterior vicepresidente y, bueno, en 5 minutos, lo que habéis hecho hoy 5 minutos, o un poquillo más, que habéis colado, pero bueno, los que habéis hecho en 5 minutos a mí me sonó muy bien. Y bueno, y hoy en día, después de varios años, pues seguimos juntos y por mucho tiempo, ¿no? Así que, como os digo, quizás lo más importante es ver qué necesitas, tener muy claro qué es lo que estás buscando, porque a ver, hay de todo. Entonces, métete en el barro, mírate tú, busca realmente cómo tienes que optimizar cada uno de los campos, porque hay herramientas, como bien sabéis, que os voy a decir, que os lo dan todo, pero a lo mejor como yo, pues bueno, trato de coger lo mejor de uno y otros, ¿no? Y al final hemos hecho un mix que todos se hablan muy bien, nos llevamos muy bien entre todos y nos dan buenos resultados. Así que eso, principalmente eso, ¿no? Y después, pues nada, que se venga a un evento de Juanda y que hoy seguramente aquí haría todo el Guest Journey, lo tendría perfectamente cubierto. Así que principalmente ese es mi consejo, que se venga a un evento como este y si no es durante las ponencias, pues en el networking seguramente pueda cubrir todas sus necesidades. Claro, para compartir ideas, para conocer cosas nuevas y bueno, no sé si habrán cosas que queríais preguntar. Que he dejado un poco de espacio. Venga. En la transición de un PMS a otro, ¿convivisteis con los dos un tiempo? No, al final hay un día en el que, como yo digo, desenchufa y enchufa, aprieta el botón. Entonces, sí es verdad que hemos podido prepararlo todo para que ese día sea el día en el que todos estábamos ahí con muy, bueno, nerviosillos en algunos aspectos. Y sí, no convives con dos. De hecho, alguna de las propuestas que barajamos era eso y yo no entendía que trabajar con dos, ¿cómo lo hace? Con una distribución, a ver, no sé. Entonces, sí lo preparamos todo offline y ese día hace on y off, ¿no? O más bien off y on. Y entonces, bueno, ya a partir de ahí auditar hasta que seguimos auditando hoy en día, ¿eh? Seguimos auditando, porque hay partes de las herramientas que las vas descubriendo pues por el camino. Y sobre todo el RMS que tienes que ir aprendiendo de tu estrategia. Al final nosotros, a pesar de los chiquititos que somos, tenemos cientos de tarifas, ¿no? Pero bueno, de ahí va nuestra parte de nuestra estrategia, que está tan optimizada a nivel de revenue que bueno, es lo que nos permite hacer esos números, ¿no? Esa capacidad de llegar a detalles que a lo mejor las grandes no se pueden permitir o no tienen mucho sentido que lleguen, ¿no? Pero bueno, nosotros sí. Así que primero uno y después otro, todo pasito a pasito. ¿Qué es lo que te atrajo principalmente o por qué te llamó ese sistema? Las posibilidades de soñar despiertas. Sí, porque yo me considero muy friki. Aquí hay unos cuantos frikis, pero yo me uno a este nombre, ¿no? Me encanta el revenue, tengo además un equipo que le encanta también, llevamos muchísimos años aquí y por eso hacemos los números que hacemos y claro, estamos todo el día inventando. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, claro, cuando yo oí que el PMS tenía esa famosa frase, la API abierta, que yo todavía no sé lo que es casi una API, bueno, bromas, ¿no? Aparte.
y las integraciones, sobre todo con ellos, eran fáciles. Veníamos de un PMS en las que eran muy complicadas las integraciones. Principalmente fue eso y, sobre todo, el que ellos iban desarrollando. De hecho, siguen desarrollando. Nosotros ahora tenemos una nueva fase en la colaboración con ellos, en los que seguimos pudiendo desarrollar nuevas estrategias y nuevas posibilidades en nuestro canal directo. Porque ellos siguen desarrollando y eso fue el gancho que a mí me dio. Nosotros vamos a desarrollar y, además, si no lo tenemos, haremos y vamos a invertir. De nuestra plantilla tenemos, no sé, me lo invento, un 60, un 80% de gente creando. Si hoy en día no estás ahí, pues te quedas atrás rápidamente. Y eso fue lo que me enganchó. Yo antes estaba en algo muy estático, muy bueno, pero más estático. Y, de hecho, yo venía de los on-premise y me quería subir a la nube, y cuando vi que me ofrecía la nube, era lo mismo, y dije, pero... Bueno, pues entonces ahí también me abrió una posibilidad de buscar alternativas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue muy acertada. No deja de ser un riesgo, porque cuando no has trabajado anteriormente con una herramienta y tu estrategia está muy optimizada, tienes que apostar sí o sí, confiar a lo que puedas. Pero bueno, en nuestro caso ha funcionado muy bien y, como os digo, y seguimos desarrollando. Al final forma parte, ¿no?, del día a día, creo que de todo lo que estamos aquí hoy. Bien. Sí. Estamos ya sin tiempo, Creo que ¿no? estamos. Muy bien, pues muchas gracias, Francisca, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.